Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Daniel Villasís, estudiante de primer semestre de la carrera de producción audiovisual. Y en este video voy a compartir mi análisis crítico acerca del libro Las redes del caos, que fue escrita por Max Fisher. En esta obra, el autor analiza cómo las redes sociales y los algoritmos en sí controlan no solo lo que vemos, sino también cómo nos comportamos, cómo reaccionamos y cómo nos relacionamos con la demás gente que está en nuestro contexto, está compartiendo siempre con nosotros. Más que un libro sobre tecnología, es un libro sobre sociedad, comportamiento humano y en sí habla sobre el poder digital que tienen las redes sociales eh, en este momento exactamente. La idea central que plantea Fisher en su obra es que las redes sociales no son para nada neutrales, no juegan para nada limpio y más bien funcionan no solo para conectarnos con otras personas y- y apoyar la comunicación, sino están diseñadas más bien como un juego sucio, que es prácticamente captar nuestra atención priorizando temas que nos generan emociones fuertes, emociones que nos impactan y nos obligan a estar pegado a la pantalla, pegado a las plataformas. Según el autor, las emociones como el enojo, el miedo o la indignación hacen que mm, las personas comenten más, interactúen más con ciertas publicaciones que generan, se puede decir, un poquito de debate de ciertos temas críticos, analíticos que están pasando en el momento, ¿no? Entonces, los algoritmos comienzan a aprender, comienzan a instruirse sobre este tipo de contenido que consumimos y nos muestra cada vez más publicaciones, más temas relacionados a lo que vemos. Y es lo que prácticamente nos mantienen atrapados en un bucle. El tema de conflicto en general que plantea Fisher es que esto ya no solo se queda en Internet, sino que en algunas ocasiones se traslada a nuestra vida real, a nuestra vida cotidiana. Continuando con la idea de los algoritmos, uno de los puntos que más me llamó la atención del libro es el concepto de radicalización algorítmica. El autor Fisher explica que una persona no se vuelve radical de un día para otro. Esto empieza con algo pequeño como un video en TikTok, eh, y luego el algoritmo, como ya lo indiqué, va recomendando algo más fuerte, algo luego más profundo y luego algo hasta más extremo. Y así el formato se va universalizando en un solo tema o en el tema que estamos consumiendo hasta volverlo cerrado y solo nos muestra publicaciones, memes, incluso hasta canciones de, acerca del tema que más ha detectado que consumimos, ¿no? Entonces, en este tema entran, por ejemplo, las plataformas como YouTube, que usamos a diario, Facebook, el TikTok que ya mencioné, y así entre varias de las redes sociales más conocidas, en donde pues el contenido recomendado ya no busca informar, ya no busca hacer algo saludable, sino más bien, ya es como indiqué hace rato, es mantenernos enganchados a ese tema, ¿ya? Entonces, en ese proceso, la persona deja de ver opiniones diferentes, eh, entra en lo que el autor llama una burbuja informativa, en donde prácticamente todos piensan igual, en donde dentro de ese tema encuentras más gente que consume eso y hacen su grupito acerca del tema y ya no se acepta en este grupo una opinión, un comentario, un post diferente al tema que no tenga fin, al que no se, si algo se desvía es como que ya lo comienzan a rechazar y se encierran en esa burbuja, como lo dice el autor, viendo a alguien que piensa diferente ya como una amenaza, que ya sería un poquito ya incluso grave.
Entonces, a raíz de este tema de las burbujas informativas que se dan, Max Fisher relaciona directamente las redes sociales como la responsable de la polarización que vivimos actualmente, en el mundo ya literalmente, porque hoy en día parece que el mundo es blanco o es negro, o sea, no hay un algo neutro, o estás conmigo o estás contra mí, realmente es lo que vendría a ser este tipo de burbujas, ¿no? En donde las redes sociales son el principal responsable, porque fomentan, porque premian, porque viralizan mensajes simples, agresivos o que llegan a las emociones del ser humano. Mientras que, por ejemplo, un análisis crítico o equilibrado, o si lo podemos decir para entender mejor, un contenido bueno que enseñe, que instruya, no tiene el mismo alcance, ¿ya? No se viraliza igual. Entonces, ¿qué provoca esto? Pues que haya discusiones constantes dentro de las redes sociales, que haya cancelaciones, que haya ataques digitales hacia, qué sé yo, un influencer, hacia una persona mediática que no piense igual y literalmente lo censuren, incluso obliguen a cerrar su canal o el medio en el que esté informando. Y prácticamente esto hace que el, muera el diálogo real, el debate. Es como que un juego sucio de si no piensas igual que yo, te cancelo y te callas, ¿no? Entonces ya no existe esto de intentar buscar entender a la otra persona y compartir ideas, sino más bien se genera eh, la idea de yo te gané la discusión, ganamos la discusión, yo me viralicé más, ya, o tengo más likes. Entonces como que es una competencia sucia, un juego muy sucio, el tema de la polarización. eh, para dar mi punto de vista, o desde mi punto de vista como lo veo yo, y bueno, yo primeramente estoy muy de acuerdo con lo que plantea Max Fisher en su obra. Eh, Creo que muchas veces nosotros pensamos que estamos usando con libertad las redes sociales, el Internet en sí, pero en realidad, cuando ya nos damos cuenta, ellos nos están usando a nosotros para no sé cómo decirlo, inconscientemente o subconscientemente, meternos por debajo de la mesa su modelo de negocio, ¿no? Porque prácticamente muchas veces no elegimos lo que vemos. Nos dicen cómo pensar, nos dicen qué comer, cómo vestir, qué jugar, qué escuchar, qué música, por ejemplo, escuchar, que eso ya siento que es algo muy, muy grave y ya no y más allá de mantenernos conectados, más allá de comunicarnos con la demás gente, esto hace que nos, o sea, el fin sería tenernos más tiempo en la pantalla, en un celular, en la computadora, incluso en un pequeño smartwatch, en todo lo que cargue conexión a internet. Eh, Sin embargo, también considero que que la tecnología no es mala. No siento que sea totalmente culpa de la tecnología, porque es lógico darnos cuenta, no es necesariamente leer este libro, por ejemplo, para darnos cuenta de que nos manipulan, de que están tratando de controlarnos siempre. Y más bien cuando ya nos damos cuenta, tenemos un poco de libertad y podemos elegir a dónde más navegar, salir de esa burbuja, ver más temas, más música, más juegos, no sé, más contenido que nos nutra, más allá del entretenimiento, contenido que nos capacite, pero eso ya está en nosotros. eh, Educar nosotros al algoritmo, salir un poco de este problema. Entonces, siento que si no nos damos cuenta y no actuamos, ese sí es el verdadero problema. Bueno, para concluir, la reflexión está muy clara, ¿no? Las redes sociales tienen un poder enorme que influye mediante las redes sociales directamente en nuestras vidas y si no las usamos con responsabilidad, nos van a afectar, nos están afectando más bien, seriamente, a nosotros y en sí como sociedad. Eh, Siento que como internautas, como usuarios de las plataformas,
Debemos priorizar literalmente nuestro pensamiento crítico y cuestionarnos todo lo que vemos en redes. Eso, y al final la pregunta creo que sería eh, no solo qué hacen las redes sociales con nosotros, sino qué estamos dispuestos a permitir que hagan. Con esto concluyo yo mi análisis del libro y, y eso sería todo. Muchas gracias por la atención.